Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas. Cooperativa Chortitzer. Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por sintonizar nuestro programa, un programa que está dedicado fundamentalmente al tema de la producción, ustedes lo saben, porque esa es nuestra materia. Pero de vez en cuando hay que abrir el enfoque y ver cómo está la economía en su conjunto. Saber cómo le va a un sector está bien, pero es mejor saber cómo están todos los indicadores grandes. Es un tema un poquito difícil de transitar, por eso hemos pedido la presencia de un especialista, un analista financiero en inversiones sobre todo, que es el economista Darío Muñoz, a quien le agradecemos la presencia. Gracias por venir. Un gusto a vos y un saludo al público también. Bueno, estamos ya metidos en el cuarto trimestre del año. Algunos economistas, de acuerdo a su escuela o su método, miden la economía por cuatrimestres, otros por trimestres. Claro. Pero como estamos ya prácticamente hacia final de año, sería interesante que nos evaluara cómo está en este momento el país. Se habla de un crecimiento del Producto Interno Bruto de entre el 3,8% y 4%. Según los organismos internacionales hay alguna variación. Y el Banco Central, que por supuesto es la guía oficial a la cual tenemos que atarnos necesariamente, ¿verdad? ¿Es razonable ese crecimiento que está pronosticado? Por supuesto, es súper razonable. El Paraguay goza de una salud. A diferencia de muchos otros países, nosotros no hemos abusado de nuestras políticas fiscales y monetarias en Paraguay en los últimos años. Gozamos de una salud económica en comparación a otros países, ¿verdad? Eso yo no quiero venir a poner en términos absolutos, pero sí podemos decir que nos hemos comportado relativamente bien. Yo personalmente soy un economista libertario que pienso que el Estado y la economía deberían estar separados. ¿Por qué? Porque muchos países han abusado de sus políticas fiscales y monetarias en los últimos años. Podemos ver claramente los casos de Argentina, Brasil, también en Europa como Grecia, España, Portugal. Y Paraguay no ha hecho eso. Paraguay no ha emitido deuda a niveles extraordinarios. Paraguay no ha abusado de sus políticas fiscales y tampoco de sus políticas monetarias como lo ha hecho Venezuela. No ha devaluado su moneda a propósito 12 veces como lo han hecho los últimos dos gobiernos que ha tenido Venezuela, por ejemplo. Eso es lo que nos lleva a nosotros a tener una estabilidad bastante buena y que dio un progreso que dio paso a que el Paraguay progrese, ¿verdad? Aclaremos que esto es una cuestión meramente del sector privado, ¿verdad? O sea, las personas que llevan adelante es el sector privado y los emprendedores que se animan a invertir y hacer inversiones. El gobierno lo que tiene que hacer es comportarse como se debe, no abusar de estas políticas fiscales y monetarias, no aumentar el gasto público de una manera increíble, no abusar de sus políticas monetarias expansivas. Yo creo que en los últimos 10, 15 años hemos comportado como corresponde. Ahora, ¿cómo nos comportaremos en el futuro? Es la pregunta del $1.000.000. Claro. Se habla mucho de que hay exceso de gastos en el sector público, exceso de personal, pero haciendo las cuentas uno se encuentra con que el tamaño de la función, digamos, del funcionariado público o del Estado, como dicen otros, con respecto al total de la población, no es tan grande como existe en otros lugares, ¿verdad? Bueno, nosotros hoy tenemos una presión tributaria del 12% aproximadamente. Eso varía, en verdad, de acuerdo a los errores estadísticos que uno puede llegar a tener. El tema que yo siempre vengo a dar como ejemplo acá, si nosotros tenemos una persona que está rondando los 200 kilos, yo sé que es un ejemplo muy dramático, y se compara con personas que superan ese peso, no significa que deja de estar en estado de obesidad. Significa que es el más flaco entre las personas y goza de una mejor salud. Ahora, ¿está saludable? Es ahí la pregunta. El gasto público hoy en día está muy mal compuesto, es algo que se tiene que arreglar. Si bien el gobierno paraguayo no es excesivamente grande, pero es excesivamente ineficiente. Nosotros tenemos arriba del 90% se va a gastos rígidos, entonces eso es algo mejorar. Pero es algo muy difícil hacerlo, llevarlo a la práctica política, pero sí tiene severas consecuencias en lo que es la inversión pública. Y eso nos lleva a emitir deuda. ¿Por qué? Porque se van todos a gastos rígidos. Y es un desafío gigantesco para el gobierno venir a mejorar. Ahora,
como te dije previamente, yo estoy de acuerdo en la separación del Estado y la economía, así como con la religión y por las mismas razones. Pero pienso que el Estado hoy en día no se tiene que enfocar en el gasto público, como vienen diciendo algunos, que el Estado paraguayo debería de agrandarse para cumplir un rol y sacar gente de la pobreza. Yo no soy de esa escuela de pensamiento. Yo soy de la escuela de pensamiento de que el Estado tiene que dejar al emprendedurismo florecer el país, dar un paso al costado y generar las condiciones de estabilidad política y que la cosa no se desmorone. En ese sentido, yo estoy a favor de que se mejore la calidad y que se invierta en infraestructura pública, pero no con deuda en ese sentido. Yo estoy de acuerdo que el gobierno mejore su eficiencia, pero es algo muy difícil de hacerlo. Claro, cuando se habla de más impuestos, a veces dicen, bueno, aumentamos los que existen o creamos nuevos impuestos. Muchos analistas dicen, bueno, pero antes cumplamos con algunos requisitos previos. Primero, achicar la evasión. Segundo, aumentar la base tributaria, es decir, que más gente que ahora no está entre a pagar impuestos. Tercero, mejorar la calidad del gasto, que es lo que estaba diciendo. Y cuarto, por lo menos tratar de reducir la corrupción. Pero lo que pasa es que acá la gente no resuelve el problema de fondo, el problema de raíz. ¿Cuál es la pregunta del $1.000.000? ¿Por qué se va a impuestos? Porque el paraguayo hoy en día no tiene un retorno sobre sus impuestos. No podemos esperar que el paraguayo pague sus impuestos en fecha si es que uno no está generando un retorno suficiente. Vos lo que tenés que hacer es generar ese retorno para que vos te sientas a gusto con lo que estás pagando. El tema es que si yo vengo con una pistola y te apunto en la cabeza, eso se llama un robo a mano armada. Pero si lo hace el Estado se llama política fiscal. Nosotros estamos buscando a la persona que pague y lo forzamos a hacerlo, pero esa persona no tiene derecho a abstenerse. Entonces, ya que yo no tengo derecho a abstenerme, decido evadir, formalmente hablando. Pero hay ciertos impuestos que no se pueden evadir, que terminan recayendo en el consumidor, porque la gente viene y dice, el impuesto a la renta personal la pagan las empresas. Yo le quiero decir a la gente acá, las empresas no pagan impuestos, la gente paga impuestos. Los individuos que trabajan para esa empresa o los dueños de esa empresa pagan. La gente paga impuestos, no empresas. Las empresas no tienen vida propia. Entonces tenemos que partir de la base. Se pueden evadir ciertos impuestos, pero no se pueden evadir todos los impuestos, porque indirectamente sí lo estás pagando. De hecho, se habla cada vez que se sacan esas listas de los grandes contribuyentes, y si es sobre el IVA. Y lo que son, en realidad son, ¿cómo se llama? Agentes de retención, porque el que paga el impuesto es el que compra el bien o el servicio. A mí me da mucha gracia cuando la gente dice, bueno, el impuesto, por ejemplo, nosotros le queremos sacar gente a los tabacaleros o a la gente que importa alcohol o produce alcohol acá nacionalmente, le ponemos impuestos. Pero ¿qué pasa? El alcohol, como el tabaco, es un producto diferenciado, y cuando vos le pones un impuesto al producto diferenciado es muy fácil traspasarle el costo del impuesto al consumidor. Para la gente que no entiende esto, yo puse esto en mi blog en dariomp92wordpress.com. En los productos diferenciados, el productor normalmente termina traspasando todos estos impuestos al consumidor. En los productos no diferenciados lo termina absorbiendo el productor, pero lo terminan pagando siempre los individuos. Y eso genera un problema muy grande con el IVA. ¿Por qué? Porque las personas con menos recursos producen productos no diferenciados y terminan absorbiéndolo ellos, pero consumen productos diferenciados. O sea, en realidad acá hay una tributación increíble que no la estamos tomando en cuenta, y eso tiene un efecto nocivo gigantesco en la población y genera una desaceleración de la gente saliendo de la pobreza. Estamos con el economista Darío Muñoz, analista financiero, analizando el curso de los acontecimientos de la economía cuando estamos ya llegando a fin de año. Volvemos enseguida con Muñoz después de la pausa. No se vayan. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por seguir sintonizando nuestro programa. Hoy con el economista Darío Muñoz, analizando él con mucho detalle la evolución de la economía en el año que se está yendo muy rápidamente. En alguna parte de tu exposición, Darío, dijiste, no sé, no recuerdo muy bien exactamente el tema endeudamiento, es decir, no pagar tal cosa con deuda, ¿verdad? Con aumento.
Hay muchas voces que se están levantando en contra de lo que se considera un endeudamiento ya excesivo y se usa la famosa figura retórica de nuestros nietos van a pagar. Yo le suelo decir siempre a esta gente, nosotros estamos pagando porque somos nietos de alguien, estamos pagando deudas que se contrajeron antes y esta es una cadena que evidentemente va a continuar, ¿verdad? Ahora, ¿estás de acuerdo en que el endeudamiento está yendo por un camino peligroso? Sí, pero no por las razones las cuales los políticos argumentan, por diferentes razones. Yo creo que la deuda pública es lo más antidemocrático que existe, porque las personas que van a terminar pagando no pasaron por el proceso electoral. Pero eso es una cuestión política. Ahora vamos a lo económico y en plena econometría. Existe una relación negativa entre lo que es el crecimiento de la deuda pública y el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque no podemos sacar el factor político de la ecuación. ¿A qué me refiero esto? El actual ministro, el actual presidente del Banco Central, no sabemos si van a estar mañana, porque están sujetos a cuestiones políticas. O sea, esa variable política no se puede sacar de la ecuación. Y eso genera problemas. ¿Por qué? Mañana empieza un gobierno populista y emitimos deuda hasta no parar. Gozamos de una expansión económica de un tiempo, 1 o 2 años, y después viene el tema de pagar. Ahora, ¿quién garantiza que la emisión de deuda pública se invierta correctamente como para generar el retorno suficiente? Y es acá donde yo empiezo a disentir con mis colegas que vienen y están a favor de la deuda pública. Porque nadie tiene la capacidad de adivinar el futuro, nadie tiene la bola de cristal. La econometría no prueba nada, solamente muestra simples correlaciones. Entonces, ¿cuál es el problema? Nadie puede sacar un estudio, una proyección y venir a decir, no, esto sí o sí va a generar el retorno suficiente como para que esta deuda se pague. Hay muchísimas variables que nosotros tenemos que considerar de acá a 10, 20 y 30 años. Y nadie tiene la capacidad. O sea, y ese es un problema gigantesco en las políticas públicas. ¿Por qué? Porque el Estado está compuesto por personas que no van a participar en el siguiente periodo, lo más probable. O sea, la actual administración, por más, pongámonos en el hipotético caso de que la actual administración maneje los bienes súper bien, que tampoco estoy de acuerdo, pero pongamos el ejemplo. ¿Quién garantiza que la administración siguiente va a administrarlo de la misma manera? Absolutamente nadie. Entonces, nosotros tenemos que considerar ese factor político cuando estamos analizando un tema tan complejo y tan delicado como la deuda pública. Porque si empezamos a emitir deuda para pagar deuda, empezamos en un bicicleteo gigantesco. Y hay demasiados casos. O sea, Argentina se ha tropezado ¿cuántas veces con este caso? Los países latinoamericanos lo han hecho de una manera increíble, lo han abusado. Paraguay, hasta hoy en día, gracias a Dios, no hemos entrado en eso. Pero sí podemos entrar. Y esa posibilidad de entrar en un bicicleteo es donde a mí me empieza a asustar. Porque yo soy consciente de los factores políticos. Y es más, yo trabajo en el sector privado. Yo no necesito venir a hablar bien de la deuda pública. Hay personas que sí, ¿verdad? O sea, y ahí empiezan las distintas escuelas de pensamiento. Yo personalmente no pertenezco a la escuela keynesiana y estoy en contra de la misión y estoy en contra de la intervención del Estado dentro de la economía. Y estoy de acuerdo que la infraestructura pública se tenga que hacer, pero que no se financie de esta manera. O sea, si realmente tenemos voluntad política para invertir en infraestructura pública, hagámoslo de la manera como corresponde, que es volviéndonos más eficiente. Darío, el tema político es tan así como lo estás diciendo, que, bueno, en Argentina tienen un nuevo gobierno desde hace menos de un año y Macri ha salido a vender el país, en buenos términos, en todos los circuitos financieros internacionales, lugares de inversión. Y la pregunta que le hacen es, sí, usted está haciendo las cosas bien, nos parece que está adoptando el camino correcto, pero ¿quién nos dice que dentro de 5 años las cosas no cambien? Es decir, si yo voy a invertir, quiero saber si dentro de 5 años las cosas van a continuar así. Lo que estás diciendo, exactamente. Y eso es lo lamentable, porque Macri, cuando asume el gobierno, es una persona que prácticamente no tiene otra. Estos problemas que está teniendo Argentina actualmente no son problemas de hace 4 o 5 años. Estamos empezando, esto es un problema que viene de la década de los 90. Se tropezaban con la misma piedra una y otra vez. No, realmente ellos no aprendieron la lección y acá nosotros venimos a predicar de que tenemos que hacer lo mismo que ellos. Sí, eso es lo peligroso. Entonces a mí me resulta increíble escuchar el discurso de que no, Argentina tiene una presión tributaria de tanto por ciento y nosotros tenemos que llegar a eso para ser Argentina. O sea, ¿Qué opinión tenés al respecto? Nosotros estamos creo que por el 18%, 17%. Nosotros estamos alrededor del 12%. 12%. Sí, estamos más bajo que eso. Argentina estaba por el 28, 30, 34%. Existe. Yo tengo mi propio estudio econométrico de una relación negativa entre el PIB, el crecimiento del PIB per cápita y la presión tributaria. Pero no soy el único. O sea, existen, por ejemplo, famosos economistas como Barrow, por ejemplo, de Harvard, que tiene un estudio gigantesco y fantástico. Venía a decir que no, que la presión tributaria no es buena para un país.
¿Qué pasa con esto? O sea, nosotros la presión tributaria no ha llegado hasta ese punto porque tuvimos demasiada infraestructura pública, no es por un mero populismo. O sea, recae y no podemos, como te dije, no podemos sacar el factor político de la ecuación y termina cayendo en un populismo. O sea, Argentina no ha invertido bien ese dinero. ¿Y quién garantiza que si nosotros recaudamos también va a ser invertido? O sea, mejor se lo dejamos a la gente y que el sector privado saque adelante el país, que es la única manera, el emprendedurismo. Enseguida estás tocando un tema apasionante que es las MIPYMES, como se las define hoy. Estamos con el economista Darío Muñoz, se nos hace cortísimo el programa. Volvemos enseguida después del corte, no se vayan. Estamos de vuelta en Tierra TV, muchas gracias por sintonizar nuestro programa, hoy con el economista Darío Muñoz, analista financiero de inversiones. No financiar obras de infraestructura con deuda, decías. ¿De qué otra manera se pueden financiar? Volviéndonos más eficientes, es muy difícil políticamente, pero es la manera correcta de hacerlo. Yo personalmente no estoy a favor de aumentar los impuestos, no estoy a favor de aumentar la presión tributaria y tampoco estoy a favor de la emisión de deuda pública, porque esto se puede descontrolar. No porque ahora nos estamos comportando responsablemente, en el futuro nos vamos a comportar de esa misma manera. Eso es a donde yo siempre quiero llegar, siempre quiero venir a decir que el futuro es impredecible, nadie tiene la capacidad de predecir lo que va a pasar en el futuro. Entonces no podemos emitir deuda en personas que no quieren que se le maneje el futuro. O sea, yo personalmente creo que mi futuro es mío. Si mañana estoy vivo es mi problema o no. No quiero hacerlo un problema colectivo. Pero vos no podés hacerlo por un capricho individual o volverlo un problema colectivo el día de mañana. Entonces, por eso yo estoy en contra de la deuda pública, porque se puede controlar en algún momento en el futuro. Hay ejemplos de países en donde sí se ha podido emprender obras de infraestructura, por ejemplo, que son las que mucho faltan en el país, sin emitir deuda. Por supuesto, hay muchísimos ejemplos de países, hay muchísimos ejemplos de países que no lo han hecho. O sea, el tema no es basarnos en la experiencia internacional o la experiencia de nuestros vecinos. El tema es basarnos en realidades. ¿Existen países que han financiado del bolsillo propio? Por supuesto. ¿Existe gente que ha financiado con deuda? Por supuesto que lo hay. Se ha descontrolado la deuda pública en muchísimos países y es la regla en vez de ser la excepción. Es de esa manera. ¿La figura de la alianza público-privada tal como está vigente en el Paraguay te convence? No estoy muy interiorizado en la ley en sí y yo no entiendo muy bien por qué no está funcionando de la manera que yo esperaba, pero yo creo que es un excelente proyecto. O sea, en base a lo que sale y cómo se ha anunciado, yo creo que es un excelente provecho que se puede sacar muchísimo más provecho de eso. O sea, para mí la alianza público-privada es un proyecto estrella que debería funcionar mejor de lo que actualmente funciona. Yo lo explotaría más si es que pudiera. ¿Te parece que hay una buena política de fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas? Un tiempo se las conoció como pymes, ahora como MIPYMES, ¿verdad? No necesariamente, no porque hay mucha publicidad al respecto, pero sigue habiendo muchísima burocracia. La gente no está viendo ese. Te voy a dar un claro ejemplo. Hoy en día vos necesitas un permiso para importar calzados del exterior. Necesitas pedir un permiso al Ministerio de Industria y Comercio. Eso no había ni en la época de Lugo. O sea, nosotros no podemos venir a frenar ese tipo de cosas como si fuera que la importación es algo malo. La importación es algo muy bueno que mejora el poder adquisitivo de muchísimas personas y trae muchísimas cosas que son muy productivas para nosotros. En ese sentido, lo que estás haciendo es añadir rigidez al emprendedurismo. Otro ejemplo. Vos para abrir un restaurante tenés que pasar por una cantidad de papeles. Mi hermano tenía ganas de abrir un restaurante, tenía que pagar 17 formularios con más de 20 hojas cada uno. O sea, es una barbaridad gigantesca. Sí, hay mucha publicidad de parte del ministerio, pero ahora, ¿resolvemos los problemas de fondo? Todavía no. O sea, hoy en día necesitamos que irnos al escribano, que ir a pedir permiso, habilitación de la municipalidad. O sea, todas esas cosas se tienen que ir. Nosotros no tenemos que añadirle rigidez, tenemos que sacarle rigidez al sistema, tenemos que sacar la burocracia de cómo actualmente está. Eso es lo que yo siempre digo cuando me preguntan mi opinión. ¿Qué vamos a hacer con el gobierno para fomentar el emprendedurismo? Yo quiero fomentar el emprendedurismo, pero sacando la burocracia. No necesitamos añadir más burocracia para fomentar el emprendedurismo. No sé si me estoy explicando en ese sentido. Sí. No, mira, hoy justamente se lanzó un libro del diario 5 Días en el que se toca el tema de las pymes
Y como yo estuve muy de cerca en la elaboración de esa obra, me he llevado una sorpresa con la cantidad de cosas que se hacen en el país, la iniciativa que hay. Hay muchas startups, es decir, esas empresas nuevitas de alta tecnología, que demuestran que en el país hay un potencial de trabajo impresionante. Por supuesto. El alto nivel de preparación académica de todos los que están detrás de las pymes, hasta para producir un sándwich. Por supuesto. Gente muy preparada. Es decir, que no están tomando en serio en el gobierno el hecho de que las MIPYMES significan casi el 90 y pico % de las empresas en el Paraguay. A esa estadística yo quiero añadirle algo. No porque nosotros vemos mucho emprendedurismo significa que es algo también bueno. O sea, no vayas a malinterpretar esa estadística en el sentido de que muchas veces justamente vino el presidente del Banco Central chileno hace 2 años y vino a explicar eso. La cantidad de MIPYMES, o sea, de emprendedurismo y startup normalmente también reflejan otra cosa que es pobreza, porque no están encontrando trabajo formal en la... Claro, entonces, ¿qué pasa? Se tiran a emprender, pero son negocios que realmente no florecen porque no tienen una base sólida de fundamentos. Claro. Eso es diferente al MIPYMES que nosotros pensamos implícitamente. A lo que voy es que sí, yo creo que el paraguayo tiene una iniciativa de emprendedor increíble. O sea, nosotros tenemos un alma de emprendedor. El paraguayo es un emprendedor nato. Ahora nosotros tenemos que sacarle esa rigidez que tiene el gobierno para emprender, porque normalmente sí, hoy en día está de moda emprender, pero cuando te volvés un poquito grande ya sos como una molestia, sos como el empresario maligno. Entonces, ¿qué quedamos? Nosotros no estamos teniendo una consistencia lógica en nuestro análisis. Además, la lógica de una empresa pequeña que empieza, muchas empresas empezaron pequeñas. Microsoft y Bill Gates empezaron en un garaje con 4 personas, ¿verdad? Y 2 destornilladores. Claro. Eran una micro, hoy es un monstruo. Bueno, la última, porque nos queda demasiado poco tiempo. ¿Por qué hay tan poca inversión extranjera directa en el Paraguay? Yo creo que es por la perspectiva que tienen del país. ¿A qué me refiero? Las inversiones, tanto como la inflación y mismo la inversión nacional, la percepción en una economía importa muchísimo, la expectativa de lo que va a pasar. Yo invierto mi dinero si yo me siento seguro de que mañana el gobierno no me va a sacar el derecho a la propiedad privada. Me explico. En ese sentido, o sea, tanto como una ley que garantiza el derecho a la propiedad privada es súper importante. Porque yo no me voy a ir a invertir en un lugar donde pienso que por un factor X mi inversión va a morir. Si mi inversión va a morir y no va a fracasar, yo quiero que sea porque yo no fui lo suficientemente bueno, no porque me cambiaron, mañana me sacan un decreto y me sacan mi casa. No quiero que ese factor... Entonces, hay muchas cosas que influencian en la perspectiva de la gente, tanto nacional como internacionalmente. El tema del discurso que están en contra de los brasiguayos, en contra de la soja. Ese es un discurso xenofóbico que tiene que irse de cualquier manera, como venir a tratarle a un ser humano como que porque no es paraguayo no tiene derecho. Eso es absolutamente ridículo. O sea, vos no podés esperar que vengan muchísimos extranjeros a invertir y tampoco podés esperar mismo que una persona que viva acá en Asunción invierta en San Pedro si vos tenés un discurso xenofóbico. O sea, a mí personalmente no me gusta esa xenofobia que se tira en contra de los brasileños, en contra de los argentinos, es algo radical que asusta. Claro. Entonces, la seriedad del discurso político, del discurso y de la acción política, sobre todo de la acción política, es algo que nos estamos debiendo todavía como sociedad. Por supuesto, la percepción, o sea, la perspectiva de que vos estás esperando del Poder Judicial, del Poder Legislativo, tanto como el Ejecutivo, nacional e internacionalmente hablando. O sea, nosotros tenemos que garantizar acá un derecho a la propiedad privada, una seguridad jurídica dentro de algo razonable y no podemos venir a invadir tierras así como así. En ese sentido, no podemos venir y cortar la calle como se hace acá en Paraguay, cortar la ruta. Ese tipo de cosas tiene que irse. Costumbre que nos hemos traído, ya sabemos de dónde. Claro. Darío, te agradezco muchísimo tu presencia. Ha sido fugaz, pero la vamos a repetir con tu colaboración porque nos interesa mucho estos abordajes bien claros sobre el tema económico. Muy amable. Muchísimas gracias a vos y un saludo. Ponemos punto final al programa de hoy. Los invitamos a la próxima edición de Tierra TV en este mismo espacio. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativas asociadas a FECOPROD.
fue una realización de Alicante.